Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya, aleluya. Bienvenidos a este primer video sobre las huellas de la resurrección. Como lo comentaba el día de ayer, la intención de todos estos videos a lo largo de la cincuentena pascual va a ser profundizar en este gran misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que después de esta afirmación, pues lo más importante será clarificar eso. No voy a hablar de nuestra resurrección, sino de la resurrección de Jesucristo. Hablar de nuestra resurrección es un tema de escatología. La escatología es una materia de la teología que se encarga del fin y de la finalidad nuestra en Dios. Tal vez en algún momento de esta cincuentena pascual dedique un momento para hablar del aspecto escatológico de la resurrección. Por ahora me centro en el aspecto cristológico, en la resurrección de Jesucristo, que tiene incidencia también en nosotros, escatológicamente, hacia el final. Pero por ahora yo creo que delinear eso, ¿no? Hablar de la resurrección de Jesucristo es el centro de nuestra fe y el cometido, por tanto, de estos primeros videos. Sobre la resurrección de Jesucristo, pues hablar sobre el sentido, sobre su credibilidad, sobre su fundamento. Yo creo que en un primer momento hablar de su credibilidad. ¿Qué fue lo que pasó para que nuestra iglesia dejara de creer en el resucitado? Para que dejáramos de vincular directamente fe en la resurrección, vida ordinaria, y ver esa cercanía de Dios con nosotros. La resurrección, como dicen muchos de los teólogos que estudian a los santos de los primeros siglos, fue como una especie de abrazo de Dios directo a nosotros, exaltando, subiendo nuestra humanidad al cielo por medio de la humanidad de Jesucristo. Pero algo tuvo que haber pasado para que nosotros a día de hoy no tengamos precisamente una fe pascual, una fe de resurrección, para que no vibremos fuertemente con esta gran fiesta. Es verdad que litúrgicamente pues la llenamos de contenido, pero yo creo que aquí se queda en lo litúrgico, en celebrar una vigilia pascual muy bonita, pero después al llegar a casa como que todo sigue a la normalidad, ¿no? Ya cumplimos un año más con ir a la vigilia pascual y pues ahora nos sentimos contentos y tranquilos y esperamos a que el otro año llegue, ¿no? Los misioneros pues a contar sus experiencias, la gente pues también, etcétera, pero me parece que la fe pascual se nos fue. Ahora la fe que tenemos es verdad que es una fe encarnatoria, una fe de nacimiento. En Navidad hacemos unas grandes fiestas, no solamente litúrgicas, también en nuestra casa. Y entendemos precisamente esa vinculación del nacimiento de Jesucristo con nuestra vida. Pero tal vez nos falte reflexionar mucho más para poder vivir esto de la fe en la resurrección en la vida ordinaria, no solamente en la liturgia y no solamente enviando luego un mensaje de felices Pascuas de resurrección. La resurrección tiene muchas consecuencias en nuestra vida: la alegría, la paz, la certeza, la esperanza, sobre todo la esperanza en este tiempo, ¿no? Y la alegría que se manifiesta luego en humor, etcétera. La resurrección se muestra de muchas maneras, pero tal parece que hemos perdido esa conexión, ¿no? Tenemos, es verdad, una fe encarnatoria, pero no una fe pascual, no una fe de resurrección. ¿Y qué fue lo que pasó para que sucediera esto? Yo creo que el fundamento que puede explicar esto también desde la historia de la teología, pues es ese cambio a la modernidad y a ese giro antropológico, ¿no? Ponernos a nosotros en el centro fue lo que fue minando o fue empobreciendo esa vinculación, esa relación de la fe en la resurrección con nuestra vida. El reflexionar mucho sobre nosotros, ahora sí que conocernos más profundamente e identificarnos más con nuestras categorías y nuestras maneras de pensar, pues fue lo que fue determinando la reflexión de los últimos años. Pero dejamos de lado esa relación y esa profundización en cuanto a las categorías religiosas,
a lo que nos hablaba de Dios. El giro antropológico trajo consigo la pobreza en muchas de las categorías o de las palabras fundamentales para hablar de resurrección. Las principales son dos. Cuando el hombre se centró únicamente en él, dejó de verse y de vivirse como padre, y después también como hijo. Y cuando perdemos el sentido de paternidad y de filiación, pues entonces estructuramos nuestra vida a nuestra manera, con nuestra lógica. La resurrección pende, se ancla, se fundamenta en estas dos palabras, Padre e Hijo. Y la relación entre el Padre y el Hijo, claro, el Espíritu. Pero esa es la gran relación que tiene de fondo la resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos como una acción del Padre. La paternidad y la filiación, ser padre y ser hijo, reconocernos como padres y reconocernos como hijos. Y tal vez en la modernidad lo que está primando, y todavía mucho más hoy en día, pues es ese sentido de hombre independiente, ese sentido de hombre que todo lo puede, autosuficiente, que no necesita de nadie, que no necesita la relación, otra de las categorías importantes de la resurrección. Pues que ojalá y que en este tiempo podamos también nosotros reflexionar sobre estas categorías, sobre estas palabras importantes. Y una buena manera para comenzar a reflexionar sobre la resurrección es precisamente contemplar, profundizar, rezar, pensar en Dios como nuestro Padre, en nosotros como sus hijos, y también a quien le toque pues esa gran labor de ser papá o de ser mamá, también reflexionar sobre este papel en su vida ordinaria. Que la resurrección en lo ordinario también tenga una incidencia directa. Que la resurrección en lo ordinario también nos haga ver la vida de una manera distinta, con esperanza y con alegría. Que podamos vivir nuestro ser de padres o de madres, de hijos o de hijas, siempre en el misterio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos vemos como hijos frente a un padre, entonces vemos la vida distinta. Cuando dejamos de vernos como hijos es cuando ponemos el orgullo, el rencor, la vanagloria, etcétera, etcétera, ¿no? El individualismo como centro de nuestra vida, y entonces entra pues esa perspectiva moderna de nuevo a estructurar nuestra fe. Como decía un gran teólogo, von Balthasar, es necesario frente a Dios sentirnos siempre como sus hijos niños, porque Dios en Jesús nos mostró precisamente eso. Jesús, el niño de Dios, en ese testimonio que siempre estuvo cumpliendo la voluntad de su Padre. Pues que estas dos palabras, paternidad, filiación, Padre, Hijo, nos ayudan a profundizar en este significado de la resurrección. Ver a Dios como nuestro Padre va a ser muy importante. También recuerdo esta gran afirmación de uno de los maestros de sociología, ¿no? Tan mal tiene que estar una sociedad para que se deje de escuchar dentro de su vocabulario la palabra Padre. Y ojalá que en nuestra sociedad no suceda eso. Que la palabra Padre se pueda reflexionar y no se quite por nada del mundo. La paternidad no la sustituye nadie, porque la paternidad de Dios es única. Que podamos reflexionar sobre estas dos palabras y que Dios nos ayude también a ir estructurando nuestra vida como hijos de un Padre bueno, un Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pues que tengan una bonita tarde y nos vemos mañana con la segunda huella de la Pascua.